Hola, soy Chris. ¿Qué tal? Yo soy Eric. Hola, soy Memo y esto es Líderes Virales. Estamos muy contentos de estar en un segundo capítulo de este podcast porque tenemos a una persona con una gran historia y que tiene un impacto en redes muy grande. Pero voy a dejar que esta persona se presente, sin más preámbulo, Luis Leziza. Bienvenido, Luis. ¿Sí dije bien tu apellido? Hola. Sí, 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 bien dicho. Muchas gracias, Memo. Perfecto, ¿Qué Perfecto. tal? excelente. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, sí, pues mucho gusto. Yo soy Luis de Cise, soy fundador de Releva 40 Plus, un movimiento que estamos creando, una comunidad que estamos creando donde pues trabajamos con líderes, no necesariamente de más de 40, aunque hablamos mucho de los 40 Plus, pero con líderes que están emergiendo, que están queriendo aprender cómo impactar o cómo tener más claridad también dentro del mundo corporativo. Y pues parte de lo que enseñamos o de lo que ayudamos a los miembros que se unen a la comunidad es a obtener esa claridad, a tener ese impacto, pero más que liderazgo es a que estén completos y que se sientan más felices y más plenos en todas las actividades que hagan, ¿no? No solamente del lado profesional, sino también del lado personal. Buenísimo, Luis. Excelente, súper Mm, bien. Pues bienvenido, gracias por estar acá, Luis. Primero que nada, a mí me gustaría entender un poco, después, una pregunta que me gusta hacer y es un poquito como para todos. ¿Tú piensas que los líderes nacen o se hacen? Yo creo que se hacen también. Y pues yo de hecho cuando tomé mi primer rol de liderazgo tenía problemas gigantes de liderazgo y es parte de lo que uno va aprendiendo, ¿no? Pues es parte de la evolución, no naces perfecto y todavía sigo aprendiendo, ¿no? Entonces todavía sigues haciéndote, pues cuando estás empezando en roles de liderazgo a veces piensas que la autoridad viene por el cargo o viene por la forma que tienes que decir las cosas, que las tienes que decir muy fuertes para impactar. Y después te vas dando cuenta que puedes ir construyendo autoridad sin necesidad de hacer pequeño a las demás personas, sino haciendo tu liderazgo más impactante, ¿no? Para las personas. Ese detalle que mencionas es interesante porque es verdad que de repente me ha tocado notar que personas que reciben un nuevo rol de liderazgo como que tienen esa expectativa que por el simple hecho de tener el rol como que ya los van a respetar o les van a dar la razón y terminan como que cayéndose de la nube en la que andaban porque muchas veces pues los equipos, si no tienes credibilidad o no trabajas en generar esa credibilidad, pues simplemente no, pues no te hacen caso. En ese sentido, ¿tú crees Ok. que haya alguna fórmula, como cuando es la primera vez que llegas digamos, te dieron un puesto de líder o ya es una nueva empresa donde vas a liderar un equipo? eh, ¿Cuáles tienes algunos steps de recomendación? ¿Qué es lo que necesitaría hacer a alguien que está dando sus primeros pasos en esto? Mira, lo primero, entender bien el contexto, porque pueden haber cosas que cuando tú llegues te parezcan absurdas, te parece que no tienen sentido, pero porque no tienes el contexto claro, ¿no? Entonces, pues la primera semana que llegues a cualquier posición que llegues, al rol que llegues, tratar de entender, ¿no? Ver cómo es la dinámica que funciona, por qué las cosas funcionan, cómo funcionan y no tratar de cambiar nada. Yo creo que el rol la primera semana no es cambiar la organización, sino salvarla o evitar cometer esos errores más adelante. Entonces, entender bien el contexto para que puedas tomar decisiones clave y hacer los ajustes que haya que hacer si es necesario, porque hay algo también que un error que uno comete mucho, eh, y creer que cuestionar significa cambiar. Y pues ganar de esa confianza en los equipos para cuestionar de forma respetuosa es clave, porque cuestionar también te puede servir no solamente para cambiar, sino para reafirmar que lo que están haciendo está bien. Entonces, cuestionar de manera respetuosa cuando llegue para entender mejor el contexto, yo creo que es clave, ¿no? Creo que esa parte Totalmente. también es cultural, ¿no? ¿O qué opinión tienes en ese respecto? O sea, me refiero a como que siento que en el mundo corporativo latinoamericano
por la cultura que tenemos los latinos es como más emocional, ¿no? Entonces como que esa parte que te hagan challenge en las cosas, como que reniegan. Y siento que, por ejemplo, en el mundo anglosajón, cuando nos ha tocado convivir con clientes, de repente al menos a veces ellos como que quieren ese push, ¿no? Es como están más acostumbrados, digamos. ¿Qué opinas en Sí, esa parte cultural? totalmente. Mira, yo he hecho eh, parte de la formación ejecutiva, yo la he hecho en London Business School y en INSEAD, que son escuelas europeas, y sí, el estilo es muy distinto, es mucho más directo, pues cuando estás con un holandés, cuando estás con un alemán, son mucho más directos y los latinos en ese sentido, digamos que podemos ser un poco más emocionales o más sensibles, pero yo creo que también tienes que partir siempre de la intencionalidad y de la genuinidad, porque la gente lo huele, ¿no? La gente sabe cuando viene con una intención genuina de ayudar, de querer reconstruir, y si vas maquillando mucho, elaborando todo, este, incluso redundante con decir que vienes de buena intención, la gente puede que no te crea mucho, ¿no? Tienes que ser genuino y demostrarlo. Entonces, yo siento que esa es la clave, ¿no? Ir muy genuinamente a entender, independientemente de la cultura. Y tú puedes decirle también, pues, en estos cursos que te decía, había uno en London Business School y pues la mayoría europeo y en las clases, en las sesiones de coaching que teníamos internamente dentro del programa, yo decía, mire, yo sé que ustedes son muy directos, pero por favor quisiera que la forma como se comuniquen conmigo sea de tal manera. Y pues súper respetable también, ¿no? Ellos respetaban también y entendían la forma. Entonces yo creo que también una forma de poner límites sin dejar que te digan la verdad, porque lo peor que puedes hacer es que te ciegues tú mismo o pedir que no te digan la verdad, porque ahí sí no vas a corregir lo que realmente tienes que corregir, ¿no? No sé si me explico ahí. Sí, claro, y esa parte del límite me parece súper importante, pero además madura, ¿no? Porque creo que no, o sea, no cualquier persona como que es consciente de, a ver, no es personal, no es que sean así conmigo porque me estén afectando, o sea, simplemente es Exactamente. algo de relacionamiento, ¿no? Entonces, como, bueno, yo sé que tú actúas normalmente así, pero pues esta es mi personalidad y me gustaría trabajarlo de esta manera. Entonces, me parece, o sea, al menos yo, no sé qué opina Eric y Memo, o sea, pero yo sí entiendo esa parte, precisamente porque como líder hay que saber lidiar con diferentes personalidades y me da mucho la atención y concuerdo con esa parte de ser congruente, cómo estás pidiendo las cosas, para que se entienda la intencionalidad. Pero sí, No, definitivamente y la madurez mire, de tú siempre reconocer, me gusta puedes X o Y manera. claro, y tú siempre puedes dar feedback durísimo, feedback súper honesto, pero sin hacer más pequeño al otro, ¿no? Sin disminuirlo, sin hacer... Sí, Hay un libro espectacular que se llama Multipliers y ellos hablan también de estos líderes diminishers, ¿no? Que te hacen, que te ponen más pequeños para ellos lucir más grandes. Y pues tú puedes decir verdades súper duras a las personas sin necesidad de hacerlas más pequeñas a ellas o hacerlas sentir como los más pequeños del mundo, ¿no? Creo que justo como bien menciona Chris, el trabajar con diferentes personalidades es una parte importante del liderazgo, ¿verdad? O sea, hay gente que puede ser más sensible, otras personas que pueden ser no tan sensibles, pero al final el objetivo siempre es hacer funcionar a un equipo. Y si eres consciente de que el equipo consta de diferentes personalidades, porque pues cada cabeza es un mundo, como por ahí bien dicen, eh, el que tú puedas tener esa atención con cada uno y hacer operar el equipo, que entiendan la visión y que puedan operar por medio de esa visión, ya es un indicador de que estás haciendo las cosas bien. Claro, pues hay veces que o una creencia vieja que yo cuestiono mucho de creer que tienes que ser igual con todo el mundo. Yo a mi hijo le digo, mira, esto no me gusta de esta manera y lo desmotivo, se lo digo a mi hija y corrige de inmediato. Entonces tú tienes distintos, dentro de una misma familia inclusive, el mismo mensaje se lo dices a dos personas y lo reciben completamente distinto. Entonces tu rol como líder es crear ese contexto de éxito, es alinear esas distintas opiniones hacia que efectivamente todo se haga
más poderoso hacia adelante, hacia los objetivos que quieres lograr. Y para eso sí, no es que sea un autoservicio, pero sí tienes que comunicarte y darle el trigger adecuado a cada persona, que no siempre es fácil, a veces también probando puedes que te equivoques, pero reconocer que no necesariamente tienes que ir flash con todo el mundo es la mejor opción, pues, ¿no? Personas que reciben el mismo mensaje completamente diferente, ¿no? Entonces, Oye, es Luis, ¿y cuestión de ajustar tienes, el mensaje. exactamente, y tienes algún sistema o algún paso a paso que tú tienes en tus uno a uno con tu equipo, como para que digas, ah, mira, voy a empezar primero preguntando cómo está la persona, si está bien personalmente, o voy a irme directo a lo que necesito hablar con esta persona porque sé que es alguien que le gusta recibir las cosas de manera directa, o qué estrategia tienes tú para hablar con tu gente uno por uno? Mira, lo que te decía antes, ¿no? Inicialmente entender bien el contexto, ¿ok? Pues si estás en un contexto de feedback, el proceso de evaluaciones de desempeño y tal, ya las personas también van preparadas más hacia eso. Yo usualmente me gusta tenerlos uno a uno antes de las evaluaciones también para pues ir prefiltrando lo que se vaya, lo que pienso por dónde va a ir la evaluación de la persona y no caiga de sorpresa como tal. Pero una pregunta que siempre hago es, ¿cómo te puedo ayudar a hacer mejor tu trabajo? Y es increíble cómo las personas se sorprenden cuando les haces esas preguntas, porque no todos están acostumbrados a eso, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer para hacerte brillar más? ¿Qué puedo hacer para que tu trabajo sea más fácil? Y pues la verdad que te sorprendes con muchas respuestas allí, pero esa es una que trato de que nunca falte en los one-on-ones, pero de resto siempre en función del contexto, de si es dar un feedback de performance o si es un feedback de las capacidades de la persona, cambia pues porque nuevamente, como te digo, tú puedes dar ese feedback durísimo a las personas que no vienen teniendo un buen performance y cuando vienen, nuevamente yo insisto mucho con ese tema, de forma genuina y de manera respetuosa, es sorprendente lo que puedes lograr. Yo cuando estaba de head de la región de Centroamérica y Caribe, había uno de los heads de un país que era complicado hablar con él, el performance difícil. Y un día cogí un avión, fui para San Pedro Sula, una noche de una conversación, mira, cambió completamente. O sea, el performance fue una conversación honesta. Mira, estas son las cosas que siento que no estamos conectando, que los resultados que no estás logrando. Y de manera genuina y transparente, yo estoy aquí para ayudarte. Quiero que brilles. ¿Qué tengo que hacer para ayudarte? ¿Cuál es la mejor manera de comunicarse contigo? ¿A qué horas? ¿Por qué no, por qué a veces es tan difícil contactarte? Y pues, esa conversación, ese viaje de una noche, pues fue completamente transformacional, tanto para él como para mí como líder también, pues porque me di cuenta de la importancia de dar ese feedback honesto, cándido y sin ocultar nada, porque no fue que lo maquillamos ni lo elaboramos mucho, fue completamente honesto, ¿no? Una conversación muy franca. Oye Luis, ahora que compartes esto que me parece buenísimo, me viste que me acordara mucho de la comunicación no violenta, porque varias de las cosas que estás como compartiendo, así como ser empático, compartir cómo me hace sentir el problema, mostrar, después de explicar la situación y cómo está, pues ahora sí hacer un request, ¿no? De cómo podemos arreglar las cosas. Pero me parece buenísimo esta parte del entendimiento de esta empatía con la gente, ¿no? A ver, oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Por qué está pasando esto? Y sin asumir de eres malo o algo así, simplemente es, yo estoy pensando que algo está Mm. pasando que no te está permitiendo dar el performance, ni siquiera estoy diciendo que eres alguien que no da el performance, ¿ves? Entonces eso me parece súper No, buenísimo. y pues también poner las cosas en contexto para la otra persona. Mira, si tú estás en una compañía que cotiza en bolsa
usualmente son compañías que tienen targets que cumplir, son compañías donde la presión va a existir, donde tienes que llegar a los resultados y pues, y mira, ser honesto con las personas, mira, somos una compañía de high performance, tenemos que entregar high performance, pues y va a haber presión, va a haber roces, va a haber desacuerdos, pero ¿cómo los manejamos para movernos hacia esos objetivos que tenemos? No es evitar el problema, no es ocultar el conflicto, no es evitarlo, es cómo lo manejamos, cómo le damos manejo a ese conflicto que va a salir porque siempre en las organizaciones de alto desempeño hay presión por resultados y eso es inevitable, no siempre la vas a tener. Lo que tienes que aprender es cómo manejarlo. Y Exacto. hablamos en la construcción de la historia un poquito de lo que estábamos explorando para esta conversación. Y era, ok, soy un líder, llego a un equipo o una empresa nueva. Lo primero, pues empiezo a detectar y conocer la situación actual, platicar con la gente, de unos a uno, ser empático, generar este vínculo de confianza. Este, y luego, ¿qué pasa? Digamos, cuando es situación de una persona, pues es como, desde mi pensamiento es más fácil porque sabes que es con la persona, voy y pongo un plan para arreglarlo con la persona, pero ¿qué pasa cuando son equipos? Por ejemplo, te das cuenta que es el equipo completo, que hay un Mm, problema de toxicidad o que no se entiende la estrategia. Mira, cuando hay decisiones duras que tienes que tomar, pues no alargarlas, ¿no? Este, si hay alguien, como mencionaste, tóxico, que no deja avanzar el equipo, este, que no lograste convencerlo de que la estrategia es la correcta, de que la forma en la que estamos haciendo las cosas son las que nos van a llegar a los resultados, probablemente hay que llegar ahí a tomar las decisiones difíciles. Pero con los equipos y en general, a mí hay un framework que me gusta mucho que se llama Freedom Within the Frame, ¿no? Mira, estas son las reglas dentro de esta caja, podemos hacer lo que quieras. Para salirte de esta caja, necesitamos hablar. O sea, no te puedes salir de este marco, pero dentro de estas cosas, lo que sea. No sé, lo que haya que hacer dentro de, obviamente, pues del compliance de la compañía, de algunos procesos claves, pero todo esto, adentro de ahí, lo que sea necesario para llegar al objetivo. Salirte de este frame, de este marco, pues ahí sí tenemos que conversar porque ya puede que no sea negociable salirse de ese cuadro, ¿no? Salirse de ese performance, de esas reglas, ¿no? Súper, sí, de acuerdo. Está bueno esa parte del framework. ¿Cómo decías? Framework within, freedom Freedom within the within the framework. frame. Ok, Claro, freedom, sí, freedom está dentro bueno de este eso. frame. Dentro de Para este que lo frame busquen. eres libre. Para que lo busquen, gente, No, es sí. espectacular. Es muy bueno. Para mí me cambió un poco la forma de liderar también ese, ese framework, ¿no? ¿Es un libro o hay algún libro donde se menciona esta metodología? Bueno, este framework más bien. Mira, yo lo vi ahí en este curso que te digo de London Business School. No recuerdo si es un libro, creo que eh, no me acuerdo si era en Boeing, que nos dieron el ejemplo, venía de Boeing o algo, de una de estas compañías grandes que siempre, siempre innova, pero ahorita no recuerdo exactamente. Lo puedo buscar ahí No te preocupes. en mis apuntes y te lo comparten. No te preocupes. Creo que es muy bueno. Ya podemos acceder a buscarlo Freedom directamente y within the mira, frame. Ujú, buenísimo, exactamente. buenísimo. Ujú. Oye Luis, yo tengo por ahí una duda. Sé que por ahí te ha tocado vivir en tu experiencia el cambio entre diferentes empresas, ¿cierto? Puedes venir de internacionales, a lo mejor a empresas un poco no tan grandes, ¿no? Que podrían ser más locales. A mí me ha tocado por ahí vivir ese reto y algo que siempre, bueno, es común encontrarse es cómo vendemos o cuando nuestra visión choca como líderes con lo que se venía trabajando en la empresa, ¿no? Ahora te toca llegar a hacer impacto y tú ves que tu visión es diferente, ¿no? Ahí, ¿cómo distingues o cómo manejas esto? ¿Cuándo cedes? ¿Cuándo sostienes tu visión? ¿Cómo resuelves esto? Mira, este, esa es una pregunta
aparte de muy buena, me tocó un caso así cuando estuve en una compañía espectacular, la compañía sigue creciendo, con un performance increíble, pero a mí no me gustaba la forma en la que se hacían las cosas. Y en ese caso, pues yo sí conversé con el CEO, y una conversación súper cándida, súper honesta, porque teníamos muy buena relación, pero no compartíamos la forma de hacer las cosas. Y la verdad que yo salí de la compañía, decidí salir de la compañía porque no había ese match entre la forma como la compañía hace las cosas y, y mis principios como tal. Pues no que estaban haciendo nada fuera de compliance, y mucho menos, pero no me sentía cómodo laborando ahí. El ambiente era un poco denso y la decisión que tomé en ese caso fue salir, ¿no? Pero igual, una conversación súper can y todavía yo sigo hablando con el CEO de esa empresa, tenemos una relación súper buena. Cada vez que veo cómo están evolucionando, pues porque veo sus publicaciones en LinkedIn, le escribo ahí, wow, felicitaciones, increíble lo que vienen haciendo. Pero mira, uno no es para todas las organizaciones y no todas las organizaciones son para uno. Entonces, pues, pudimos ser felices ambos y no estar en un infierno cada uno, porque probablemente, pues, no hubiera estado tan feliz estando allí como lo estoy con lo que estoy haciendo ahora. Y a lo mejor, pues, no sé, ellos tampoco hubieran estado tan felices conmigo allá adentro. Entonces, cuando hay una diferencia muy grande, creo que la mejor forma es poner tu posición, salida, negociar. Si tienes oportunidad de negociar, si no tienes oportunidad, lo primero, pues cuídate a ti si hay en riesgo salud o algo, mira, ahí sí, sin negociar, salida una vez, ¿no? Pero si todavía después de una conversación es salvable y ves que la compañía tiene buena estrategia, buenos resultados, que cumplen con lo que te ofrecieron, pues puedes evaluar darle una segunda oportunidad también, ¿no? De repente es uno que, porque a veces, pues no todo es la empresa, a veces es uno que sí, digamos, no está poniendo el 100% Justo eso para te iba a adaptarse, se preguntar, está Luis. saboteando, ¿no? Es que como que siento que, y más gente con sangre de líder, es como, bueno, yo puedo, me voy a adaptar, voy a hacer que las cosas sucedan, etcétera. Entonces, ¿cómo saber desde tu experiencia cuándo es, no, esto está roto y no es solucionable, versus esto es algo que yo tengo que trabajar en mi persona y tomarlo de la mejor manera y ver cómo tomarlo más como un challenge? ¿Cómo tomaste esa decisión? Porque me parece interesante eso de decir, enough, ¿no? Creo que a lo que sigue. Pues cuando tú no estás creciendo, cuando estás en piloto automático, cuando ya no te challengeas o cuando no tienes esa energía para ir a hacer las cosas, cuando ya este, la gente ve que hay algo que no está bien y aún así no levanta la mano para cuestionarlo, o saben que la estrategia no es la correcta y aún así no dice, no expones tu opinión, y ahí entraste en piloto automático y ahí entraste en modo resignación. Entonces, si no tienes esa energía, esa chispa, creo que debes decirte, "Hey, tal vez este no es mi lugar", y no hay nada de malo con eso, pues, ¿no? Tú puedes buscar tu lugar y como uno de los reels que tengo, yo he conocido gente que, que dio un performance terrible, cambian de jefe y son las estrellas, ¿no? Igual, pues cambias tú de contexto, en ese contexto no performabas bien, te cambias de contexto y, wow, vuelves a brillar, ¿no? Entonces, Que, cuando estás apagado, cuando no estás aportando, creo que es momento de cuestionarte. que yo creo, Luis, que también para llegar a ese punto como el que mencionas, hay que tener una muy buena preparación como líderes, ¿no? Total. Entonces, con este tipo de preparaciones con la que podemos tomar este tipo de decisiones. ¿Tú cómo podrías decir
alguien debería de seguir por este camino para estarse actualizando constantemente? Es decir, volteas a ver otras empresas para ver lo que están haciendo, ver si es replicable donde estás, ves a otros líderes, pues ahora que tenemos redes sociales y que hay más exposición, los sigues y tomas por ahí ideas, consejos que dan, o te vas como a la old school, cursos, libros. ¿Qué haces tú? Mira, a mí me gusta de todo. A mí me gusta la educación formal, me gusta, pues, como te había dicho, yo había hecho inversiones para formarme en London Business School, en el INSEAD, en Columbia University. Sí me gusta la educación formal y me gusta, aparte de que las clases son muy buenas, te aportan un montón, hacen un networking increíble también allí, y creo que eso paga mucho más que la clase per se, ¿no? O sea, a mí sí me gusta la traditional way, pero también me gusta eh, tener el equipo multigeneracional, ¿no? Ahí vas viendo distintas perspectivas distintas a las tuyas. Y creo que la diversidad en general, no solamente generacional, ni de género, este, sino la diversidad en general te aporta muchas ópticas distintas y te hace ver más allá de lo que tú estás viendo para aprender nuevas cosas, nuevas tendencias. Pues a veces te sientas a almorzar con alguna persona de la generación Z y te dice cosas increíbles de los trends que están andando, este, cosas que tú ni tenías idea de cómo deciden. Y yo el año pasado fui con mi hija a un concierto de Blackpink en el Wembley y primero, la diversidad generacional que había allí era increíble, porque habíamos papás como yo con niños en ese entonces mi hija tenía 10 años, hasta teenagers, hasta personas como yo, generación X, y pasaba por todas las generaciones, ¿no? Entonces ves ahí como ese conglomerado, como un grupo puede unir tanta diversidad generacional y todos disfrutando lo mismo, ¿no? Entonces tratar de tener eso en tu empresa, esa diversidad te aporta muchísimos puntos de vista para aprender de cada cosa que puede estar sucediendo nueva en el mundo y que no puedes estar viendo, ¿no? O te puede pasar al lado y no la vistes. Oye Luis, ¿y te parece que también la educación va un poco en la vida? Ahora que mencionaste que eres papá, acá todos somos papás también. Entonces, Ujú. yo algo que a veces he platicado con Memo y con Eric es como esta parte de lo que he aprendido en el pasado de líder también me ha servido con mi hija, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo llevar conversaciones, comunicación, etcétera. ¿Cómo ves esa parte? ¿Crees que te ha ayudado a ser mejor padre toda la educación que has tenido sobre liderazgo? Y creo que en los dos sentidos, ¿no? Ser Claro, sí, padre sí. también te ayuda a ser mejor líder en la forma de comunicar. El ejemplo que te decía al principio, ¿no? Le digo lo mismo a mi hija y le digo de la misma forma a mi hijo y las reacciones son completamente diferentes, ¿no? Entonces, cuando entiendes eso, pues también lo puedes trasladar a la empresa, ¿no? Y pues no sé si has visto ahí, Simon Sinek siempre dice que Sí. la, el ser padre pues te enseña a ser mucho líder, te enseña mucho de liderazgo y hay un libro que él recomienda que es para niños, es algo como, no me acuerdo cómo se llama, pero cómo hablar con los niños para que los niños te entiendan, no vayas, y él dice que es el mejor libro de liderazgo. Y yo me lo compré, empecé a leer un par de capítulos y la verdad que es increíble, pues te enseña muchísimo de comunicación. Entonces, para mí, 100%. Yo creo que la paternidad es algo que me ha enseñado también a liderar mejor y pues tratar de ser mejor líder, pienso que también me está llevando a ser mejor papá, ¿no? Sí, fíjate que Simon Sinek, curiosamente su máxima es empezar por qué, ¿no? Y me quedo Ujú. pensando que los niños siempre sí, ¿por qué funciona así, papá? ¿Y por qué esto? Como tus Ujú. 5 porqués, ¿va? Te tienes que estar explicando. Em, Sí. entonces sí, sí, buenísimo. Creo que desde esa perspectiva, actuar con esa inocencia de pensamiento, tener la paciencia de explicar las cosas y comunicarlas de una manera que hasta alguien pequeño las pueda entender,
es verdad que te puede ayudar a ser mejor comunicador en términos de liderazgo. Eh, Totalmente, ¿no? Antes, pues nosotros hereditariamente, mis hermanos y mi hijo, pues hemos sido neurodivergentes, pero en mi generación cuando era neurodivergente era como que era medio tarado, ¿no? Ahorita hay más cosas para ayudar y pues siempre preguntamos mucho el por qué, ¿no? Entonces mi hijo siempre pregunta por qué, hace como los 5 por qué también, ¿no? sí, sí, Ayuda un montón. totalmente. Y mi hija es así, ¿eh? Pregunta hasta que te cansas, así de ya te expliqué. Uno desarrolla más paciencia ahí para preguntar, para Totalmente. responder. Oye Luis, fíjate que en la semana estaba stalkeando tu trabajo y precisamente ahora que mencionas lo de los reels, estaba un reel donde platicas un poco sobre tu experiencia, donde entrenaste completamente tus habilidades de liderazgo hasta que tuviste una oportunidad en donde liderar completamente como director una división, etcétera, y hasta cierto punto llegaste a una situación en donde tuviste que pasar a tomar una decisión de salir y empezar a construir tu propia iniciativa. ¿Me puedes platicar un poquito sobre qué te hizo tomar esa decisión? Para los que no han escuchado esa historia, a lo mejor estaría bueno que compartas un poquito de cómo pasó y cómo transformaste esa historia en algo creativo para ayudar a mucha gente, que eso me parece magnífico. Mira, yo primero en el 2019, salí de Stanley Black and Decker por una reestructuración, me despidieron y también yo creo que cuando uno sale, uno tiene que dejar puertas abiertas en todos lados. Yo salí de la Mm, mejor forma, de la mejor manera, y después me fui a trabajar con uno de los clientes más grandes de la región y tal. Y pues mucha gente llegaba como que, oye, pero es tu momento de vengarte, que te sacaron y no sé qué. Y no, pues, si yo hago mal mi trabajo para que les vaya mal a ellos, me va a ir mal a mí en mi nuevo trabajo. ¿Cómo? Ahí no es lógica, ¿no? Entonces, pues la primera salí, me coloqué súper rápido, pasé, digamos, mi duelo rápido de la reestructuración, me terminé colocando bien rápido y después salí de esta otra empresa y sí hice un cambio de industria y un cambio de rol también, porque siempre, desde que estaba como vicegerente general para toda la región de Centroamérica, Caribe, Venezuela, Ecuador y Puerto Rico, siempre me gustó todos los temas de e-commerce, los temas de marketing digital, los temas transformacionales, y después logré colocarme también en otra corporación para dirigir temas también en marketing digital, aprender nuevas cosas, cambiar de industria. Entonces, cuando yo salí, los headhunters me decían, yo tenía mi listado de empresas objetivos y tal, quería irme para el lado de consumo masivo y los headhunters, no Luis, toda la vida has vendido herramientas, toda la vida has estado del lado industrial, un perfil como el tuyo jamás entraría en una empresa de consumo masivo. Y pues a veces uno decide con qué se queda y con qué no se queda. En esa salida de Stanley Black and Decker había negociado estar en un buen outplacement y estaba con los mejores headhunters y todo. Y pues yo decidí, pero no, que yo quiero irme para este lado, me gusta toda la parte digital, me gusta emprender y logré colocarme en otra empresa y adicionalmente también yo creo que tú no tienes una sola identidad, ¿no? Tú puedes hacer cosas que te hagan mejor en tu trabajo. Así como hablábamos de la paternidad te hace mejor líder y cuando eres mejor líder también eres mejor papá. Yo creo que te ocurre exactamente lo mismo con diversas cosas que tú hagas. Y actualmente también eh, voy a empezar a dar clases en una universidad aquí en Colombia y creo que el dar clases me va a enseñar también a hacer mejor contenido, a hacer mejor reels, a ver otra Claro. perspectiva y no necesariamente te quedas con una, ¿no? Entonces yo creo que empezar a hacer cosas que te energizan, pues siempre, siempre es la clave para que puedas avanzar y pues llámalo reinvención, llámalo resiliencia, llámalo como sea, pero esa cuestión es moverte, ¿no? Porque hay Claro. un error que cometemos mucho es
esperar a tener claridad para empezar a movernos y no, la claridad llega cuando te empiezas a mover, ¿no? Entonces, Claro, este, sí. o sea, hay otro ahí que les gustó el Freedom Within the Frame, hay otro, no sé si lo has escuchado, It's Better Done Than Perfect, ¿no? Mejor hecho que perfecto, esperar la 100%. perfección, no hay nada Exacto, para moverte, exacto. entonces, el continuar moviéndote te va a hacer que seas mejor, pues, o sea, Fí- ¿no? Fíjate que yo estoy convencido de que es un tema importante el que la gente deba de entender que las cosas no tienen que estar perfectas para considerarlas terminadas, porque siento que muchas veces en las organizaciones o en cualquier trabajo, la gente dentro de su rol a veces tiende a pecar de ser perfeccionista y teme mostrar algo que no considera que cumple los estándares. Cuando yo personalmente pienso que si lo que se hizo te puede permitir trabajar con eso, avanzar al siguiente nivel, está excelente. ¿Puedes mejorarlo sobre la marcha? Sí, pero creo que en una industria, en cualquier tipo de industria, nos movemos tan rápido que no podemos esperar. El tiempo mata negocio, dicen por ahí. Sí, pero ese It's Better Done Than Perfect que te dije, hay otro que leí también, It's Better Done Than Perfect 99% of the times, ¿no? Mm. Porque si hay industrias muy reguladas, que tienen unas regulaciones muy fuertes, o si estás invirtiendo millones de dólares en una campaña de marketing espectacular, antes de salir al aire, sí tienes que ser súper perfeccionista, buscar que sea perfecto, pero el proceso de que evolucione, no, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay cosas en donde sí tienes que ser súper exigente con el proceso, con que salga todo. Mira, no sé, ahorita el domingo en el show del Mundial, pues yo me imagino todas estas estrellas que van a ser, están practicando para que salga perfecto. Ah, claro. Y esas son cosas que no te puedes tomar el riesgo de, no, si sale más o menos, no, no. Entonces, por eso te digo, it's better done than perfect 99% of the Me- times, me- ¿no? Voy a refrasear un poquito aquí lo que mencionaba, porque justo se alinea con lo que estás mencionando. No, no digo tal cual que la gente al trabajar piense, bueno, como no tiene que salir perfecto, no me voy a preocupar, ¿verdad? Más bien me refiero a que las personas tienen que pensar, voy a hacerlo lo mejor que pueda, sabiendo que no, es posible que no quede perfecto. Más bien por ahí es Ujú. por lo que quiero dar el mensaje. Claro, y pues en muchas ocasiones yo cuando voy a ver cosas con el equipo también de Relevant 40 Plus, a veces, mira, no tiene que estar perfecto, veamos lo que tiene y sobre eso construimos, pues, porque no posterguemos la reunión hasta que llegues y me traigas el PowerPoint perfecto, trae lo que tengas, el spreadsheet que tengas y sobre eso vamos trabajando y vamos elaborando y vamos co-creando juntos, ¿no? Una Claro, forma también de acompañar, ¿no? Ujú. pero es muy importante lo que dijiste, porque precisamente sí es crucial que la gente no se tome a la ligera las cosas. Nada. Exacto, Puede haber totalmente. impacto de Claro. todo tipo, impacto comercial, impacto financiero, impacto en la reputación de la empresa. Entonces, sí es Claro. importante aclarar eso. No, y si vas a una reunión con el CEO de la empresa, si vas a una reunión con el Sí, no. board, ya, no vas a llegar con que, no, mire, sí, este es el borrador que traigo. No, ok, hay cosas que No, 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 también tu claro, posicionamiento y claro. tu reputación influyen, ¿no? Ujú. Oye Luis, a mí me interesa mucho y fíjate, resulta que los que estamos acá andamos rondando los 40, ¿eh? Entonces, como que esta onda Tan jóvenes todavía. esto de pasar de los 40, no sé, como que a nivel humano al menos desde mi perspectiva lo veo como, bueno, 40 siento que es la mitad de mi vida, si pienso en el average que vive el ser humano, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué cosas tengo que hacer para mantenerme relevante en lo profesional, en lo que hago, en seguir haciendo cosas que me gustan? Por eso me llama mucho la atención. Por ahí veía uno de los eslogans que tú tienes que literalmente dice, vas a fracasar después de los 40 no por falta de capacidad, sino por seguir operando con un modelo viejo. ¿Nos podrías platicar un poquito Exacto. sobre esa perspectiva? Es que hay veces que sí, tú ves gente o líderes que tratan de resolver los problemas actuales
las herramientas que utilizaron hace 15, 20 años, ¿no? Y a veces no reconocen la importancia de la especialización de algunas cosas, ¿no? Uno que comentaba también en uno de los contenidos de esta semana, de la semana pasada, cuando yo empecé en marketing, eh, toda la parte de pricing y de rentabilidad, los márgenes, eran responsabilidad de marketing. Pues cuando yo ya tomo la gerencia general, había una iniciativa global de pricing y revenue management. Y creamos los equipos de pricing, revenue management, a crear nuevas políticas comerciales, a crear todo. Y no era que el marketing estaba haciendo mal las cosas, sino que, pues, ahorita, no sé, cuando tú viajas en una línea aérea, pues cada parte que pueden monetizar es parte de esas iniciativas de revenue management, ¿no? Que antes estaban mal, ahorita pues encontraron nuevas formas de monetizar, entender más la sensibilidad del consumidor de cosas que por las que le pueden, digamos, en algunos casos sobrecobrar más o cobrar más, pero es parte del revenue management, ¿no? Y antes eso, digamos, estaba incluido en marketing. Y si tú hoy manejas una organización pensando que no necesitas revenue management, que no tienes oportunidad de cambiar tu política comercial, ¿eh? Te quedaste hace 20 años atrás, hace 15 años atrás, ¿no? Entonces ese es el power de la especialización de muchas áreas. Igual con, pues, si te quedaste todavía pensando en digital marketing versus traditional marketing, y no tienes una estrategia conjunta, ¿no? Entonces es irte evolucionando en cómo los consumidores también van evolucionando, ¿no? Sí, fíjate que lo conecto un poco con lo que comentabas hace unos momentos y también Memo, que esta parte de moverse, ¿no? Y de hacer las cosas pasar. Entonces de repente como que la gente se queja de esta parte de, bueno, ya no soy actual, ya a lo mejor no me va a quedar el mercado, etcétera, pero también nomás se quejan y no tienen esta apertura a quiero escuchar, evolucionar, buscar educarse, etcétera. Entonces, bueno, para quien nos escuche y le sirva, por acá Luis pues tiene su programa de Relevant 40 Plus, entonces pueden acercarse, escuchar sus redes, y sobre todo aprender, ¿no? Que bueno, te agradecemos de antemano, Luis. Sé que estás ahí un poquito corto con el tiempo. Entonces, antes de irnos, nos gustaría, además de que Memo ahorita comparta todas sus redes para que la gente te pueda seguir, a mí me gustaría mucho que nos compartieras de todo esto que has estudiado, libros, etcétera, algo que podrías recomendar a nuestra audiencia y a nosotros que para ti es como, bueno, wow, esto es el antes y el después y tienen que verlo o tienen que leerlo, seguro les sirve muchísimo. Mira, yo creo que lanzarse, moverse, probar nuevas cosas, rodearse de personas que te desafíen tu forma de pensar. Y a veces no te tienes que ir muy lejos, ¿no? Pues lo que comentamos también de la paternidad. Yo con mi hija el año pasado empecé a hacer algo que nuevamente por neurodivergente me cuesta muchísimo y empecé a hacer arco y flecha, que requiere concentración para apuntar y no sé qué. Y aparte de que fue una experiencia espectacular compartir, porque cada vez que salía con mi hija de las prácticas, nos tomábamos un café y hablábamos súper chévere, pues vas aprendiendo nuevas cosas, te vas moviendo. Pues tengo un compañero que me decía, mira, yo he hecho cursos hasta de bordado, de cosas random que voy aprendiendo porque te mantiene actual y vas descubriendo, vas conociendo gente, te rodeas de personas que te contagian. Yo creo que seleccionar tu entorno es muy clave. Si tú estás con personas que te dicen, no, después de los 40 te van a votar, no, después de los 50 ya eres un inútil, después de los... No, ¿tú te imaginas que Bociña le hubiera hecho caso a toda la gente que le habrá dicho, no, que vas a estar llegando tú para el mundial, que vas a hacer... Un man jamás se hubiera Sí, esa parado historia es frente a Messi, increíble, ¿eh? frente... ¿ah? Sí, claro. Exacto, entonces por eso escoger tu entorno, yo creo que es una de las cosas más importantes que tienes que hacer después de los 40, escoger tu círculo que te rete, que te challenge, que te impulse, que te lleve a ser mejor persona y más grande. En de realidad, por ejemplo, mira, todas las personas que a los 60 años están creando empresas, están colocándose en directorios, están buscando oportunidades y pues ahí en London Business School aprendí también
había una clase, que de hecho la clase se llamaba 100 Year Life, porque pues nuestra generación en teoría van a vivir hasta los 100 años, ¿no? Entonces, pues que tienes que crear tu flujo de caja para vivir más adelante, tienes que estar más saludable, pues ¿cómo quieres llegar a los 80? ¿Quieres llegar desgastado, enérgico o Exacto. quieres, cómo, y eso empieza ahorita, ¿no? Entonces, tu entorno que te impulse, que te rodee, que vayas a hacer deporte, o sea, cosas, mira, a veces que uno puede decir son tan triviales, pero escoger un buen colchón para dormir, porque un buen descanso te va a proporcionar, te va a hacer tomar mejores decisiones adelante. Yo creo que lo primero, para responder a tu pregunta, el entorno. Yo creo que eso es lo más clave, escoger ese entorno que te rete, que te challenge y que te ayude a dar tu mejor versión, ¿no? Y me resuena que te ayude un poco a alimentar la actitud, ¿verdad? Porque no es lo mismo decir, ya se me acabó el primer tiempo del partido, a decir, sí, ya jugué el primer tiempo, ya conocí al rival, ya conocí qué cosas puedo hacer, y ahí viene el segundo, ahora sí, ¿no? La La actitud. segunda parte de mi vida, sí, sí, sí. Exactamente. Todo lo que Totalmente. hagamos hoy en día va a repercutir de manera positiva o negativa en los siguientes años. Entonces va a ser muy importante eso. Luis, Sí, muchísimas y gracias. Perdón, adelante. no, que te comparto algo también, pues una inspiración para mí es mi Claro. esposa. Nosotros, pues nos costó mucho tener hijos. Y mi esposa tuvo su primer hijo a los 46 años y el segundo a los Wow, 48. Mi ok. esposa es mayor que yo. Wow. Si le hubiéramos hecho caso a toda la gente que nos decía que no íbamos a poder tener hijos, que ya para qué íbamos a intentar, mira, jamás hubiéramos podido tener la felicidad tan grande que tenemos hoy, ¿no? Entonces, nuevamente, el entorno creo que El es entorno. súper clave para eso. Increíble, muchas gracias por Exactamente. compartir, ¿eh? Muchas Súper, gracias, súper Luis. bonito. Y gracias por haber estado aquí en este capítulo. Se me pasó rapidísimo el tiempo. Yo creo Sí, que está también a Chris y buenísimo. Eric. Sería muy Buena bueno. conversa. Sería muy bueno pensar en una parte 2 de esto. Luis, Chévere. Fabuloso. sé que en tus redes sociales te podemos encontrar como Luis Lecisa, pero no sé si tú tengas algunas redes muy en específico que quieras compartir, como que a lo mejor tengas más actividad en una que en otra, quizás Instagram, TikTok. Mira, Instagram y TikTok tengo buena actividad, me pueden conseguir como @LuisLecisa. YouTube también tengo el canal, pero donde más actividad tengo es en Instagram y en TikTok. Se pueden conseguirme con @LuisLecisa. Lecisa es LESIZZA. Excelente, pues para que lo sigan. Muchísimas gracias, Luis, Eric, Chris, por Gracias a este ustedes. espacio y gracias a los que nos están escuchando por estar aquí. Vamos a seguir con más episodios de este tipo, con líderes virales que traen un impacto inmenso a este tipo de comunidad de líderes. Gracias. Acuérdense, Que te quedas. networking, ya lo dijo Luis. Networking. El entorno. Es El entorno. Bien. Totalmente. Súper Muchas bien. gracias. Muchas gracias, Hasta amigos. luego. Chao.